No estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que resistes. La mayoría de las personas cree que su agotamiento viene del trabajo, de las relaciones, de las responsabilidades. Pero el budismo señala algo más incómodo. El verdadero desgaste nace de la lucha interna constante. Luchar contra lo que sientes, contra lo que pasó, contra lo que no llegó, contra lo que debería ser diferente. Y esa guerra silenciosa consume más energía que cualquier problema externo. Pero aquí está la revelación. Cuando la lucha interna se detiene, la vida no se vuelve perfecta, se vuelve ligera. Hoy vamos a comprender por qué cuando dejas de pelear contigo mismo, todo comienza a fluir de manera distinta. Tal vez no necesitas ganar más batallas. Tal vez necesitas firmar paz contigo. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. El budismo no dice que el dolor desaparece. Dice que el sufrimiento nace cuando peleas contra lo que ya está ocurriendo. Observa tu día. ¿Cuántas veces te dices internamente, esto no debería estar pasando? ¿Cuántas veces rechazas una emoción antes de entenderla? La lucha interna tiene muchas formas. Querer sentirte bien todo el tiempo. No aceptar tu cansancio. Compararte y exigirte más. Resistirte a una despedida que ya ocurrió. Y cada vez que resistes lo inevitable, tensas tu energía. Y cuando tu energía se tensa, dejas de fluir. 1. La aceptación no es rendición. Aceptar no es bajar la cabeza. No es decir que todo está bien cuando no lo está. No es resignarse ni convertirse en espectador de la propia vida. Aceptar es algo más sobrio y más difícil. Dejar de discutir con lo que ya ocurrió. Gran parte del desgaste interno no proviene del hecho en sí, sino de la resistencia constante a que ese hecho exista. Esto no debería estar pasando. Yo no tendría que sentirme así. Las cosas tendrían que ser distintas. Tal vez te reconoces ahí, no solo sintiendo dolor, sino peleando contra el dolor. La aceptación no aprueba la injusticia, no justifica el error, no elimina la acción que después pueda ser necesaria. Lo que hace es detener la lucha inútil contra la realidad presente. Y cuando esa lucha cesa, algo cambia. Cuando aceptas una emoción, la emoción pierde rigidez. Sigue estando, pero ya no tiene que empujar para ser reconocida. Cuando aceptas un cambio, el cambio deja de sentirse como un ataque personal. Aceptar no es rendirse ante la vida, es dejar de desgastarte contra lo que ya es. Y en ese gesto, silencioso, firme, sin espectáculo, tu energía vuelve a estar disponible. No para pelear, sino para responder con claridad. La aceptación no te debilita, te libera del combate innecesario. Y desde ahí, tu fuerza deja de ser tensión y se convierte en presencia. 2. El control es una ilusión que genera fricción. Hay una parte de ti que quiere preverlo todo, asegurarlo todo, cerrar cada posibilidad incómoda antes de que aparezca. Parece prudencia, parece responsabilidad, pero muchas veces es miedo disfrazado de orden. Intentar controlar cada detalle es como empujar el río para que corra más rápido. El agua ya se está moviendo. La vida ya está desplegándose. Y aún así, la mente insiste en decidir el ritmo. Tal vez lo has sentido. Cuando algo no ocurre como esperabas, cuando una persona no responde como imaginabas,
cuando el resultado no coincide con tu planificación. No duele solo el hecho, duele la fricción entre lo que es y lo que querías que fuera. El control promete seguridad, pero genera tensión constante, porque nunca es suficiente. Siempre hay algo más que ajustar, prever, asegurar. Fluir no es pasividad, no es cruzarse de brazos esperando que todo se resuelva solo. Fluir es actuar sin esa fricción interna. Es hacer lo que corresponde, pero sin convertir el resultado en una batalla personal. Es moverte con la corriente cuando avanza y saber esperar cuando se aquieta. La vida no necesita ser empujada para avanzar, necesita ser acompañada con lucidez. Y cuando dejas de intentar dominar cada movimiento, descubres algo incómodo y liberador al mismo tiempo. No todo depende de ti. Esa verdad no consuela, ordena. Porque cuando sueltas el control absoluto, tu energía deja de dispersarse en lo imposible y se concentra en lo que sí puedes habitar, tu presencia en este momento. 3. La emoción reprimida se convierte en resistencia. Hay emociones que no quieres sentir, no porque sean peligrosas, sino porque incomodan tu imagen de fortaleza. Entonces las empujas hacia abajo, las minimizas, las explicas demasiado rápido. Estoy bien, no es para tanto, ya pasará. Pero lo que niegas no desaparece, se transforma. La tristeza ignorada no se disuelve. Se vuelve irritación silenciosa. El miedo que no reconoces no se esfuma, se convierte en rigidez, en control excesivo. La culpa que no miras de frente termina siendo autoexigencia constante. Tal vez te reconoces en esa tensión que no sabes de dónde viene, en esa reacción desproporcionada ante algo pequeño, en ese cansancio que no tiene causa visible. Muchas veces no es el presente lo que pesa, es lo que llevas tiempo empujando hacia adentro. Cuando niegas una emoción, la duplicas. Porque ahora no solo sientes, también resistes lo que sientes. Y esa resistencia consume más energía que la emoción misma. Permitir que una emoción exista no significa justificarla ni dejarte arrastrar por ella. Significa dejar de pelear. Cuando la miras sin juicio, cuando la nombras sin dramatizar, pierde su necesidad de gritar. La emoción, al ser reconocida, se suaviza, se mueve, cumple su función y sigue su curso. No todas las tormentas necesitan ser expulsadas, algunas solo necesitan espacio para atravesarte. Y cuando dejas de convertir lo que sientes en un enemigo, la resistencia cede. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú dejaste de endurecerte por dentro. 4. El cuerpo revela dónde estás luchando. Lleva la atención al cuerpo ahora mismo. Sin cambiar nada, sin corregir postura, solo observa. ¿La mandíbula está apretada sin que lo notaras? ¿Los hombros ligeramente elevados, como si esperaran un impacto? ¿La respiración corta, alta, contenida? Esa tensión no es un detalle. Es un mensaje. El cuerpo no miente. No sabe fingir serenidad cuando por dentro hay fricción. Cada músculo contraído es una historia que aún no has querido escuchar. Tal vez estás luchando contra una situación, tal vez contra una persona, tal vez contra ti mismo. Y esa lucha deja huella física, porque la resistencia no es solo mental, se encarna. Cuando intentas sostenerlo todo,
el cuerpo se endurece. Cuando te exiges más de lo que puedes, se comprime. Cuando no aceptas lo que sientes, se defiende. Observa esa rigidez sin juzgarla. No la tomes como falla, tómala como señal. Cuando sueltas el cuerpo, aunque sea un poco, algo cambia. La mandíbula cede, los hombros descienden, el aire baja. Y cuando el cuerpo se suaviza, la mente pierde parte de su combate. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no estás luchando desde cada célula. El cuerpo revela dónde estás resistiendo, y al escucharlo, no te vuelves débil. Te vuelves consciente. A veces no necesitas un nuevo pensamiento, necesitas aflojar el puño que ni sabías que estabas cerrando. 5. Fluir no es pasividad, es coherencia. A veces temes soltar porque confundes fluir con rendirte. Piensas que si dejas de forzar, todo se desmoronará. Que si no empujas, perderás el control. Que si no insistes, desaparecerás. Pero rendirse no es lo mismo que fluir. Rendirse es abandonar desde el cansancio. Es cerrar el corazón porque ya no soportas la fricción. Es desconectarte para no sentir más. Fluir es distinto. Fluir no nace del agotamiento. Nace de la claridad. Es reconocer lo que es y responder desde ahí, sin dramatizar, sin imponer una guerra innecesaria. Cuando fluyes, no dejas de actuar. Actúas sin lucha interna, sin esa voz que te empuja en una dirección mientras tu cuerpo quiere ir en otra. Tal vez has vivido esa incoherencia, decir sí cuando querías decir no. Insistir donde todo dentro de ti ya sabía que no era el camino. Mantener algo solo por miedo a soltarlo. Esa fricción desgasta, porque tu energía se divide. Cuando no hay conflicto interno, las decisiones se simplifican. No siempre son fáciles, pero son claras. Tus palabras se vuelven más precisas porque no intentan complacer a todos. Tu energía se estabiliza porque no estás sosteniendo dos verdades opuestas. Fluir es alinearte, es dejar de empujarte contra ti mismo. Y cuando hay coherencia interna, la vida responde distinto. No porque el mundo se adapte a ti, sino porque tú ya no estás luchando contra lo que eres. Fluir no es desaparecer, es estar presente sin dividirte. Piensa en algo que estés resistiendo en este momento. Una conversación pendiente, un resultado incierto, una emoción incómoda. Ahora pregúntate, ¿qué parte de mí está luchando contra esto? No intentes resolverlo, solo obsérvalo. A veces, la resistencia no desaparece cuando la empujas, desaparece cuando la miras. En una montaña antigua, donde la niebla descendía cada mañana como un velo silencioso, corría un río cristalino. No tenía prisa, no tenía discurso, solo avanzaba. Un día, en medio de su cauce apareció una roca enorme. No pequeña, no fácil de atravesar, una presencia sólida que interrumpía el paso directo. El agua chocó contra ella. Por un instante pareció que el movimiento se detenía. La corriente se agitó, se desordenó. Había fricción. Pero el río no gritó, no intentó romper la roca de inmediato. No se preguntó por qué estaba ahí, no se ofendió por el obstáculo, simplemente rodeó. Parte del agua pasó por un lado. Otra parte buscó una rendija. Otra descendió con paciencia por la superficie fría de la piedra. No hubo resistencia. Hubo adaptación.
Con el tiempo, no en un día, no en una estación, el agua comenzó a suavizar los bordes de la roca. No por violencia, por constancia. La roca no desapareció de inmediato, siguió estando allí, pero dejó de ser un bloqueo absoluto. El río nunca discutió con ella, nunca convirtió el obstáculo en identidad, nunca dejó de fluir por estar frente a algo que no podía mover de golpe. Siglos después, la roca seguía en el cauce. Pero ya no era una interrupción, era parte del paisaje. El agua la había modelado con paciencia silenciosa. Tal vez tú también has encontrado rocas en tu camino, situaciones que no se mueven, personas que no cambian, circunstancias que no responden a tu deseo. Y quizá tu primera reacción fue chocar una y otra vez, esperando que la fuerza resolviera lo que solo el tiempo puede transformar. El río no se volvió débil por no luchar, se volvió persistente, no dejó de avanzar, simplemente dejó de discutir con lo que estaba frente a él. Y en ese gesto, tan simple, tan firme, la roca dejó de ser enemigo y se convirtió en forma. Fluir no es negar el obstáculo, es no convertirlo en guerra. Y cuando dejas de pelear contra la piedra, descubres que todavía puedes avanzar. Tal vez estás intentando empujar algo que no necesita ser empujado. Tal vez la resistencia no es externa. Tal vez la roca no es el problema. La pregunta es, ¿estás intentando forzar el camino o estás dispuesto a rodearlo? Cuando dejas de luchar contra lo que es, empiezas a descubrir nuevas direcciones. Repite lentamente: no necesito pelear conmigo. Acepto lo que siento sin juzgarlo. Mi energía fluye cuando dejo de resistir. Confío en el proceso sin forzarlo. Puedo moverme sin conflicto interno. No es una promesa al futuro, es una decisión presente. Ahora mismo, sin cambiar de lugar, permite un gesto sencillo. No para transformarte, solo para escucharte. Inhala profundo, no con prisa. Deja que el aire descienda. Y al exhalar, suelta los hombros. No los empujes hacia abajo, solo deja de sostenerlos. Hazlo 3 veces. Observa cómo el cuerpo responde cuando no lo fuerzas, cuando simplemente le das permiso. Ahora, lleva la atención a la mandíbula. Tal vez esté apretada sin que lo notaras. Afloja apenas, como quien abre una puerta que no necesita estar cerrada. Descruza las manos si están tensas. Relaja el abdomen, aunque sea un poco. Permite que el vientre no esté defendiendo nada. Nota lo que ocurre. No ha cambiado tu situación, no han desaparecido tus asuntos pendientes, y sin embargo algo en el interior se suaviza. Pequeños gestos físicos disminuyen la fricción interna. Porque muchas veces no estás luchando con el mundo,
Estás luchando con el cuerpo sin darte cuenta. El cuerpo sabe cómo dejar de pelear. No necesita argumentos, necesita permiso. Permítele enseñarte que soltar no siempre es una decisión mental. A veces es un músculo que se afloja. Una exhalación que se alarga, un abdomen que deja de contraerse. Y en esa suavidad, tan discreta, la mente aprende que no todo exige resistencia. Hoy no acumulaste ideas nuevas. Observaste algo más incómodo y más verdadero. Tal vez reconociste que tu cansancio no siempre proviene de lo que haces, sino de cómo lo resistes. No es solo la carga externa lo que agota, es la fricción constante contra lo que ya está ocurriendo. Comprendiste que aceptar no es rendirte, es dejar de gastar energía en negar lo que es. Y cuando esa lucha cesa, la fuerza no desaparece, se reorganiza. Viste también que el control promete seguridad, pero genera tensión interna. Porque lo incontrolable no se deja dominar y cada intento añade desgaste. Tal vez sentiste en el cuerpo donde has estado peleando. Mandíbula apretada, hombros elevados, respiración contenida. El cuerpo no dramatiza, solo refleja. Entendiste que fluir no es pasividad, es actuar sin guerra interna, es responder desde coherencia, no desde resistencia. Y quizá la verdad más sobria de hoy fue esta: la vida no siempre cambia cuando tú cambias, pero tu experiencia de ella sí. No se trata de que los problemas desaparezcan, se trata de que tu interior deje de convertirse en campo de batalla. Cuando cesa la guerra interna, incluso lo difícil se vuelve transitable. Y esa estabilidad no es dureza, es conciencia sostenida. Tal vez hoy no puedas cambiar todo lo que ocurre afuera, pero puedes decidir algo más profundo. No pelear contigo mismo. Cuando la lucha interna cesa, la claridad aparece. Cuando la claridad aparece, las decisiones se simplifican, y cuando las decisiones se simplifican, la vida fluye. Cuéntame en los comentarios, ¿qué estás resistiendo hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas dejar de empujar y comenzar a fluir? Si este mensaje resonó contigo, te invito, desde la calma, no desde la obligación, a seguir caminando conmigo en el sendero del monje sabio. Aquí no buscamos controlar la vida, aprendemos a caminar con ella. Y recuerda, cuando no hay lucha interna, todo encuentra su cauce. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.